Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Eficiencia y Salud, un podcast de Fundación PORIB. Hoy han venido con nosotros Gabriel Mercadal y Salvador Herrera, dos grandísimos expertos que están llevando a cabo la iniciativa Naveta en España y que nos van a contar un poquito sobre el tema. Hola Gabriel, hola Salva, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y antes de empezar, sí que me gustaría que os presentáis un poquito a la audiencia, así que si os parece, empezamos por ti, Biel. Claro, pues nada, encantada. Pues yo soy Gabriel Mercadal, soy de formación y soy farmacéutico. Hice la especialidad FIR de farmacia hospitalaria. Llevo pues más de 20 años de carrera profesional dentro de la farmacia hospitalaria. Hay muchos ámbitos y yo estoy en el ámbito de las consultas externas que, para los que no lo conozcan, los hospitales tenemos farmacias, esto es lo primero, y dentro de las farmacias tenemos consultas, igual que hay la consulta del traumatólogo, del oftalmólogo, pues hay consultas donde hay un especialista en farmacia hospitalaria que somos los encargados de explicar a nuestros pacientes pues la utilización de los medicamentos, cómo se deben utilizar, qué precauciones, qué contraindicaciones, qué efectos secundarios, la importancia de la adherencia, de tomarse bien la medicación, etcétera, etcétera, y llevar a cabo todo el seguimiento. Entonces yo pues me dedico a este ámbito y luego también, por otra parte, en el ámbito académico soy profesor asociado de bioquímica en la Universidad de las Illes Balears y bueno, y desde hace unos años, que pues por esto nos has invitado, una de mis áreas de interés es toda el área de asistencia sanitaria basada en valor, que después hablaremos, centrada en las preferencias y los resultados que nos reportan los pacientes y todo el ámbito de la atención sanitaria digital. Y bueno, y esto es un poquito mi currículum. Yo soy Salvador Herrera, soy doctor en neurociencia y psicología clínica, soy profesor de la Universidad Internacional de Valencia en la Facultad de Ciencias de la Salud y me dedico básicamente a dos ámbitos. Por un lado, a la investigación en neurociencia, digamos, investigación básica, y en un segundo lugar, a la investigación en calidad de vida, ¿no? Y mi interés principal está en todo lo que tiene que ver con el buen uso de las herramientas, que luego comentaremos, estos test que utilizamos, los PROMs y los PREMs, que se utilicen de manera adecuada, que se planteen de manera correcta y que sirvan para medir aquello que queremos medir, ¿no? Y finalmente, bueno, pues como estamos en el contexto de Naveta, decir que yo tengo el placer de coordinar a este grupo de científicos, que nuestro interés principal, pues precisamente eso que comentaba antes bien, ¿no? El hecho de promocionar y empujar, por decir así, ¿no? La medicina basada en valor y todos sus, bueno, todos sus puntos fuertes, ¿no? O sea, que encantados de estar contigo y, bueno, pues seguramente saldrá una conversación muy, muy interesante. Sí, seguro que sí. Muchas gracias otra vez. Y bueno, ya habéis mencionado algunos conceptos que vamos a hablar hoy. En este podcast ya hemos introducido lo que es el concepto de PRO, lo que es el concepto de PRE, lo que son los PROMs y los PREMs, pero vamos a hacer un breve recordatorio para todo el mundo. Recuerdo que un PRO es un resultado percibido y comunicado directamente por el paciente sin la necesidad de que un clínico o un especialista en la salud lo interprete y traslade este resultado. Y para medir estos resultados lo que tenemos son estos cuestionarios que comentaba antes Salva, estos PROMs, Patient Reported Outcome Measure, que lo que son cuestionarios validados y estandarizados para poder medir estos PROs. Y de la misma forma, cuando hablamos de la experiencia o cómo percibe un paciente el trato humano, por ejemplo, en un proceso sanitario asistencial, pues hablamos de PRE o Patient Reported Experience. Y en este caso, pues los cuestionarios no se llaman PROM, sino que se llaman PREM, de Patient Reported Experience Measure. Y en relación con esto, como vamos a hablar del proyecto Naveta, que ahora nos lo van a contar, pues está muy relacionado, además de con los PROs, con lo que es la telefarmacia. Que, bueno, no es otra cosa que, según la define la SEF, es la práctica farmacéutica a distancia a través de las tecnologías de la información y comunicación. Esto contempla cuatro ámbitos de actuación. En primer lugar, coordinación con el equipo asistencial, formación e información de pacientes, seguimiento farmacoterapéutico y dispensación y entrega informada de medicamentos a distancia. Si no me equivoco, y aquí Biel y Salva me podéis confirmar, en este caso la telefarmacia la orientáis más hacia los pacientes y concretamente pues en el ámbito del proyecto Naveta. Sí que quería aprovechar ahora preguntaros qué nos podéis contar de este proyecto,
en qué consiste, cómo y por qué surge, cuánta gente estáis involucrados en este proyecto y cuánta gente, cuántos pacientes se están beneficiando de él ahora mismo. Muy bien, Alberto, pues nada, muchas preguntas. Vamos a intentar ser muy concisos en el proyecto, pero sí que creo que es muy interesante para la audiencia explicar un poco el contexto en el que apareció este proyecto. Esto es un proyecto que aparece en el 2020, seguro que todos nos viene a la cabeza una pandemia que hubo por el COVID en el año 2020, entonces es un contexto en el que nuestra comunicación con los pacientes va a ser muy importante la utilización de las herramientas digitales y de hecho seguramente no estaríamos donde estamos hoy en día en la utilización de la telemedicina o la telefarmacia en definitiva la utilización de herramientas digitales para estar en contacto con nuestros pacientes, no estaríamos en este punto si en el año 2020 no hubiese pasado lo que pasó. Entonces, en este contexto, nosotros nos encontramos en que los pacientes no pueden venir a buscar la medicación a los hospitales o se recomienda que los pacientes, y además en nuestro caso son pacientes muchas veces con inmunosupresión, es decir, que sus defensas están más bajitas, para que nos entendamos, y la posibilidad de que haya una infección por COVID puede ser mucho más severa. Entonces, en aras de proteger a los pacientes de estas infecciones, tuvimos que montar circuitos para hacer llegar estos medicamentos de dispensación en los hospitales a los domicilios de los pacientes. Por lo tanto, empezamos aquí dos patas de la telefarmacia, ¿no? Una, el acercar a los pacientes la medicación a sus domicilios o a entornos cercanos a su domicilio, como pueden ser oficinas de farmacia o centros de salud, pero por otra parte, queríamos que continuara habiendo un seguimiento de atención farmacéutica, es decir, que el seguimiento asistencial continuara. No podíamos hacerlo presencial y por eso tuvimos que utilizar herramientas telemáticas. Pues en este contexto había una herramienta que se llama Femium y sobre esta herramienta Femium, que es una herramienta de telemedicina que nos permitía hacer videoconferencia, chat, compartir documentos con los pacientes, ese es el punto de inicio en el año 2020 donde dijimos, ostras, si aparte de poder tener esta interacción bidireccional telemática digital a distancia de los pacientes, podemos utilizar un conjunto de cuestionarios que nos ayuden a hacer una monitorización de cómo se encuentran los pacientes, pues esto evidentemente nos hará crecer y hacer un seguimiento mucho más individualizado y más concreto relacionado con la patología del paciente. Entonces empezamos con pacientes con psoriasis. Entonces los pacientes con psoriasis, que tienen sintomatología relacionada con la piel, de inflamación, de escamación, etcétera, etcétera, lo que hicimos era pasarles de forma digital unos cuestionarios donde se les interrogaba precisamente sobre esto, sobre el picor, el escozor, etcétera, que tenían asociada a esta psoriasis. Esto se hace con los cuestionarios que ya están validados, es decir, que ya han sido utilizados y lo que nosotros hacemos es obtener una puntuación de estos cuestionarios y esto nos permite saber si el paciente está bien o no y más allá de esto, saber si el paciente está tolerando bien la medicación, etcétera, etcétera. Bueno, esto se inició así. Y de una patología que, como digo, es psoriasis, pues en este momento tenemos alrededor de 22, 23 patologías que estamos monitorizando con estos cuestionarios, con estos prompts y prems. ¿Esto cómo se ha hecho? Pues bueno, todo esto es un proceso donde el proyecto Naveta empezamos un pequeño grupo de farmacéuticos de hospital a la que se incorporaron médicos, psicólogos, ingenieros biomédicos, ingenieros de telecos, expertos en telemedicina, etcétera, etcétera. Y ahora mismo tenemos un comité científico que es el que se reúne y el que valora científicamente en base a la literatura y a la evidencia científica, cuál es el conjunto de cuestionarios, de prompts y prems que nos dan una evaluación 360 de cómo se encuentra el paciente a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, a nivel de la repercusión en su vida sexual, en su productividad laboral, etcétera, etcétera. Y esto es un poco pues cómo apareció el proyecto y en qué punto pues estamos en este momento. Ahora mismo me podríais dar una estimación aproximada de cuántos profesionales sanitarios hay involucrados en este proyecto. Profesionales es difícil cuantificar porque es complicado cuantificar esto, pero sí que te podemos dar una aproximación más o menos fiable de la cantidad de pacientes que tenemos en seguimiento, ¿no? Y estamos del orden de 5.000 pacientes a nivel nacional, a nivel de toda España, ¿no? Como decía Biel, con un montón de patologías, cada uno con su, en fin, con su... En realidad son prácticamente todos pacientes crónicos, ¿no? Que incluso tienen, bueno, multipatología, es decir, que pertenecen a diferentes grupos de diferentes enfermedades y que se comparten, ¿no? Pero en general tenemos alrededor de esto, de 5.000 pacientes, ¿no? Con 25, 24, 25 patologías
Y actualmente el proyecto está de alguna manera siendo utilizado por prácticamente 65 hospitales también en toda España, ¿no? O sea que es un proyecto que está bastante integrado en el ámbito nacional, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito sobre este seguimiento telemático que hacéis en los pacientes. Concretamente, claro, comentabais que es un paciente con distintas patologías. Entiendo que aprovecháis las visitas telemáticas que hacéis con una administración de cuestionarios en la que no estáis presentes, pero claro, todo esto implica un tiempo, tanto por vuestra parte como por parte del paciente, para cumplimentar estos cuestionarios. Entonces, la pregunta es un poquito que nos describáis cómo es este proceso, con qué periodicidad administráis cuestionarios, sobre todo cuando además son varios cuestionarios para distintas enfermedades, cuando utilizáis cuestionarios genéricos a lo mejor que no sean específicos de una enfermedad, cuando utilizáis cuestionarios específicos de la enfermedad que pueda tener el paciente, cuando administráis un PREM, es decir, un cuestionario de experiencia. Bueno, esto es clave lo que acabas de decir, ¿eh? Es decir, y el proyecto lo que vino es a solventar el poder hacerlo y poder implementar este seguimiento de forma real. Es decir, yo antes del 2020 pasaba estos cuestionarios con papel, a papel, es decir, imprimía el papel, se lo daba al paciente, el paciente contestaba papel, luego me lo daba, tenía que calcular los resultados de ese cuestionario, etcétera. Esto realmente es inviable. Esto lo hacíamos en pequeños grupitos de pacientes para un pequeño estudio y tal. Si esto ya lo queremos pasar a toda la población de pacientes en práctica clínica real, esto lo que necesitamos era pasar del papel al digital, de manera que a través de una aplicación, de una web, los pacientes reciben un enlace a su correo electrónico, un SMS, para que a través del link ellos clican y contestan digitalmente desde su móvil, desde su tablet, desde su ordenador, estos cuestionarios. Contestan, nosotros recibimos un aviso de que el paciente ha contestado y ya nos sale la puntuación del cuestionario e incluso la interpretación. Claro, esto ya ha sido la solución definitiva a poder utilizar prompts y prems en nuestro día a día. Entonces, esto lo que, como explicabas tú, Alberto, esto lo que hacemos es que las primeras visitas sí que son presenciales, pero a partir de aquí los pacientes, de forma automatizada con el sistema Naveta, los pacientes ya cada 3, cada 6 meses reciben unos cuestionarios concretos y cada cierto tiempo. No todos los pacientes reciben los mismos cuestionarios, ni cada cuestionario se envía cada 3 o cada 6 meses. Aquí viene todo el trabajo de psicometría, etcétera, de los expertos, como es el caso de Salva, y obviamente en este ámbito hay muchísima gente que está trabajando, donde se determina si se pasa un cuestionario genérico o un cuestionario específico de la enfermedad y si lo pasamos vamos a ver, no es lo mismo pasar un cuestionario de productividad laboral, no le vamos a pasar a un paciente cada mes un cuestionario de productividad laboral, no hace falta, o de satisfacción del tratamiento, probablemente con que se lo pasemos una vez al año, cada 6 meses es suficiente. En cambio, un paciente de Crohn, que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, como es el Crohn, sí que nos interesa a lo mejor cada 2 o 3 meses saber los síntomas, si se mantienen igual o si está empeorando, para poder tomar decisiones antes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un poco la forma en la que jugamos. Entonces, estos cuestionarios los van recibiendo digitalmente, nosotros también los revisamos sin que el paciente esté presente y solo haremos venir al paciente al hospital si tenemos que tomar una decisión sobre su tratamiento, un cambio de tratamiento, un ajuste de dosis, suspender un tratamiento, proponer una interconsulta a otro especialista, proponerle un programa de educación física, proponerle un cambio en algún tipo de hábito de vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, son muchas cosas. Quizás Alba nos pueda concretar más a nivel de la parte más técnica de psicometría. Sí, sobre todo hacer hincapié en el hecho de que la elección de los cuestionarios que se le envían a los pacientes y la frecuencia que utilizamos para el envío está definido por una serie de profesionales de diferentes ámbitos, ¿no? Como antes decíamos, que decía Biel, que formaban parte del comité científico, ¿no? Digamos, el alma de Naveta, ¿no? O sea, que allí hay especialistas en la patología en cuestión, pues dermatólogos en el caso de patologías relacionadas. Hay, por supuesto, farmacéuticos hospitalarios, por supuesto, personal, digamos, técnico a nivel, bueno, pues ingenieros de telecomunicaciones, que son los que nos ayudan a definir un poco los protocolos de envío, etcétera, etcétera. Y, como no, psicólogos, donde pues apoyamos digamos, la frecuencia, en fin, que entre todos llegamos a un consenso, digamos, en fin, a una especie de acuerdo donde definimos que 4 o 5 cuestionarios son pertinentes para aquellos pacientes, ¿no? Y también, además de cuáles son, con qué frecuencia se deben enviar, ¿no? O sea, que todo parte, digamos, de estas reuniones del comité científico,
que deberíamos decir científico barra clínico barra médico, ¿no? Siempre en aras de que se recoja la información realmente interesante, ¿no? No se trata de pasar cuestionarios a los pacientes porque sí, ¿no? Porque aquello no nos llevaría a nada, ¿no? Sino que sea realmente interesante y que luego a los clínicos, aquí tenemos a Biel, pero tenemos un montón de compañeros más en Naveta, que a los clínicos les sirva para algo esa información. Si no, pues tampoco tendría mucho sentido la iniciativa, ¿no? O sea que, en fin, es un trabajo, aunque es muy digital y muy tecnológico, muy artesano en ese sentido. Habéis hablado también de medicina basada en valor, comentabais que quizás gracias a estos cuestionarios pues identificáis que tenéis que hacer algún cambio en la medicación de un paciente, por ejemplo. ¿Podéis contarnos un poquito qué resultados estáis viendo, tanto resultados clínicos convencionales como resultados comunicados por pacientes? Podríamos dar muchísimos de resultados, pero vamos a centrarnos muchísimo. La verdad que en 5 años, como puedes entender, evidentemente ha habido muchísima producción científica detrás del proyecto y vamos a ver, centrándonos en lo que nos importa, que es que dar voz al paciente, es decir, el proyecto va de que pasamos de un modelo muy paternalista de la medicina, donde los profesionales sanitarios decidíamos por los pacientes todo, a que esto cambie, donde en la ecuación también, en el quesito 360 a la hora de tomar decisiones, los resultados que reporta directamente al paciente y la experiencia del paciente va a pesar y va a pesar mucho. Un paciente puede valorar muchísimo un determinado ítem que a lo mejor su médico o su farmacéutico o su enfermera a lo mejor no tienen en cuenta. No, no, es que las circunstancias de cada paciente son muy diferentes. Entonces, hay siempre correlación, es decir, está siempre relacionado el que un resultado clínico de una anamnesis, de una evaluación del médico, sea el resultado que realmente más le importa al paciente. Pues no, pues esto es una cosa que hemos visto. Por ejemplo, a veces al paciente le importa mucho más algo relacionado con su esfera psíquica o con la esfera sexual, por ejemplo, que queda ahí entre comillas escondida, hasta que tú le das voz y él te dice que, oye, es que esto es importante para mí. O volvemos con el ejemplo de la psoriasis. No es lo mismo un paciente que tenga psoriasis que esté cara al público, por ejemplo, que otro paciente que no. O un paciente que su localización de la psoriasis esté en el área genital, que la ubicación esté en un codo o esté en la zona abdominal, porque la visibilidad no es la misma. Entonces, el impacto que tiene sobre el paciente es el paciente el que te puede decir cuál es el impacto de su enfermedad. Y entonces, yo estoy convencido de que ya uniendo esta parte de información que antes no utilizábamos, a la hora de tomar decisiones, estamos tomando decisiones diferentes. Probablemente estamos siendo más conservadores a lo mejor en algunos pacientes y al revés, más agresivos, entre comillas, o más contundentes a la hora de poner un tratamiento en función de lo que los pacientes nos reportan de cómo influye en su enfermedad. Por lo tanto, a nivel de resultados, yo diría primero esto, que no es lo mismo lo que nosotros evaluamos, lo que evalúan los médicos, los clínicos, etcétera, que lo que el paciente reporta como que es importante para él. Por otro lado, otro segundo punto es que los pacientes, si los incluimos en la toma de decisiones, los pacientes, su experiencia con la atención sanitaria y con la atención centrada en la persona, etcétera, es mucho mejor. Y finalmente, los resultados en salud finales, siempre si hacemos un seguimiento que tiene en cuenta esos resultados que importan a los pacientes, los outcomes, los resultados finales, también son mejores. Por lo tanto, para mí ya no es una opción, para mí ya es una obligación pasar PROMs y PREMs en la atención sanitaria de nuestros pacientes. Y cuando hablamos de valor, es esto. El valor es los resultados que importan a los pacientes respecto a la inversión que hacemos en salud para obtener aquellos resultados. Y no tan solo valor para el paciente, también hemos de hablar de valor para las comunidades, para los pacientes y valor para el sistema. Pero bueno, esto ya diría para otro podcast, pero un poco el sentido es este. Probablemente Salva, que es nuestro mejor data analyst, mejor dicho, él que quizá nos puede dar algún dato más que seguramente pueda ser de interés para la Sí, audiencia. o sobre todo, aquí cuando hablamos de qué resultados obtenemos, tenemos como dos vertientes de los resultados, ¿no? La parte más directamente clínica y que el profesional analiza directamente con el paciente, es decir, son los resultados de aquel paciente los que me interesan, y esto, pues como dice Biel, tiene un impacto. Estamos viendo que tiene un impacto directo, ¿no? El tener al paciente en el centro o en el proceso de toma de decisiones, no sé si en el centro o al lado, pero muy cerca del centro de mando,
les empodera, ayuda a la adherencia al tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de todo esto, estamos encontrándonos de manera sistemática que no es lo mismo la percepción de la calidad de vida con respecto de una patología determinada en un hombre que en una mujer. Esto lo estamos viendo sistemáticamente. Las mujeres tienen una percepción diferente versus la percepción que tienen los hombres. A veces es mejor, a veces es peor, depende de la patología. No se trata de establecer un criterio exacto, ¿no? Pero que hay diferencias, esto es importante y por tanto tienen impacto diferente hombres y mujeres en su patología, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Biel antes, este tipo de iniciativas, la nuestra, seguramente luego tendremos oportunidad de hablar de alguna otra, ¿no? Es interesante porque esto de preguntar al paciente, ¿no? De establecerlo o de colocarlo en el proceso de toma de decisiones, se ha visto a lo largo de la historia que descubre diferentes síntomas que en principio estaban ocultos, que los clínicos no preguntaban por aquellos síntomas y que han pasado a ser importantes, ¿no? Hacía mención bien al tema de la esfera sexual. Esto es un clásico, o sea, hay muchos fármacos que tienen un impacto directo en la cuestión sexual, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y esto a nivel individual pues tiene importancia pues, para todos, ¿no? Y a lo mejor pues yo como paciente prefiero tener un poco de picor en algún lugar del cuerpo que, en fin, que no tiene mayor molestia y que aquello no tenga impacto en mi vida sexual porque tiene, en fin, que es peor para mi vida diaria, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Y luego, si me permitís, contar una anécdota que se cuenta siempre cuando se habla de calidad de vida, así un poco a nivel histórico, ¿no? Hace ya unos años se hizo un estudio en Países Bajos donde se encontraba, ¿no? Que el 60% de las mujeres, después de haber dado a luz, presentaban pérdidas de orina y, en fin, molestias vaginales muy importantes por las cuales nunca se había preguntado. Esto quiere decir que su calidad de vida, después de dar a luz, era bastante mejorable, ¿no? Por parte de aquellas clínicas. Tomaron medidas en ese sentido, se repitió el estudio y se observó cómo hubo una mejora significativa en la calidad de vida de aquellas mujeres, ¿no? O sea que esto tiene un impacto directo en nuestra vida diaria, ¿no? Más allá de lo puramente científico y lo puramente, en fin, por parte de la investigación. O sea que hay que tener siempre en cuenta esto, ¿no? Que es una cosa aplicada. Aplicada, no, diríamos aplicadísima, ¿no? A mí me gusta mucho un ejemplo que ponéis, porque yo ya os he escuchado en varias ocasiones hablar de naveta, que es cuando identificáis que algo tan tonto como que a un paciente le dan miedo los pinchazos y que muchas veces tenemos Por ejemplo, alternativas. por ejemplo, eso es. Sí, Ese sí. es de mis ejemplos favoritos porque, claro, tenemos alternativas en algunas ocasiones, en otras no, que pueden ser efectivas y que no requieren ese pinchazo y con eso al final, administrando estos cuestionarios, lo identificáis, mejoráis no solo la experiencia, que ahora hablamos de experiencia, sino también los resultados, porque al final mejoráis adherencia y eso hace que el tratamiento sea más efectivo. Centrándome en el tema de la experiencia, claro, vosotros administráis PREMS, medís experiencia. ¿Qué os transmiten vuestros pacientes respecto al programa, al proyecto Naveta? Bueno, Es- ahí son dos cosas diferentes, ¿no? Un PREN, como tú muy bien decías al principio de la introducción, evalúa la experiencia del paciente, digamos, o de la persona usuaria de la sanidad o de la unidad asistencial determinada. Y por otra parte, que esto sería lo que consideramos experiencia, ¿no? Como bien has explicado al principio. Y por otra parte, o en segundo lugar, nosotros en Naveta medimos la experiencia de los pacientes con el uso del aplicativo, ¿no? Esto no sería estrictamente un PREM, sería, digamos, o es una escala que mide, bueno, pues si la aplicación le va bien, si el proceso de seguimiento le gusta, le parece, en fin, oportuno, y se mide con un número, en base a no me gusta nada, un 0, y me encanta a un 10, ¿no? Habitualmente estamos del orden del 8,5, prácticamente en el 9 y por tanto, bueno, pues aquí el trabajo de los clínicos, ¿no? Y que ahora nos cuenta bien, es importante para explicarle al paciente lo importante que es que siga cubriendo datos y el impacto que tiene en su propia salud. Sí, yo por acabar de apuntalar un poco el tema de la experiencia que nos decías, ¿y qué veis, no? Con estos PREMS, pues fíjate que en uno de los grandes trabajos que hicimos, que era evaluar con un PREM, que es el P3TQ, que es que lo que evalúa es la atención coordinada y centrada en la persona, una de las cosas más importantes que vimos es, una, lo que decía Salva, el tema del sesgo de género. Hay sesgo de género en salud. En las mujeres se tarda más en pedir pruebas, algunos de los síntomas no se tiene una consideración tan de gravedad
igual en las mujeres que en los hombres. Todo esto lo hemos visto en base a pasar este cuestionario. Y esto, para acabar de rematar, esto implica que tenemos que hacer una atención individualizada. No es lo mismo los hombres que las mujeres. Cuando les pasamos prompts a mujeres VIH versus a los hombres VIH, también vemos que las mujeres tienen más mialgias, tienen más sintomatología neuropsiquiátrica, etc, etc. Por tanto, el viaje del paciente, en este caso, tendrá que ser diferente. La mirada de hombres y mujeres ha de ser diferente. Y esto es muy importante. Esto, uno. Dos, vimos que los pacientes que tenían mejor experiencia con la atención coordinada y centrada a la persona, ¿cuáles eran? Los pacientes oncológicos y los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque en estas dos unidades, curiosamente no, lo digo irónicamente, son Irónicamente. unidades, irónicamente, exacto, eran unidades funcionales donde se trabaja de forma coordinada, donde hay un equipo asistencial con médico, enfermera, fisioterapeuta, nutricionista, etcétera, etcétera. Esto no es porque sí, esto no es porque, bueno, pues venga, va, un paciente oncológico, vamos a poner aquí musicoterapia. No, todo esto impacta y la experiencia que tiene el paciente es mejor. Y si el paciente tiene mejor experiencia, tiene además, es decir, mejores PREMS, tiene mejores PROMs, pues muchas veces sí. Sí, ¿Y sí, esto totalmente. incluso impacta en supervivencia? Respuesta, sí. Es que esto es gordo, ¿eh? Esto es muy gordo lo que estamos diciendo, Sí, pero esto sí. es así. A veces hacemos la separación académica de experiencia y resultados en salud, pero no hay tal separación en la esfera psicológica. Ambas esferas se conectan. Entonces, si un paciente tiene una relación saludable, y nunca mejor dicho, con el sistema de salud, en este caso, eso tiene impacto en su calidad de vida. Pues porque se va a fiar más de su médico, porque va a hacer lo que le mandan, por cuestiones tan simples y tan importantes como esta, ¿no? O sea que, en ese sentido se Sí, observa mejora total. sí, al hilo de esto que comenta Salva, sí que es verdad que este paciente que dices tú, que confía en el sistema, en su profesional, etcétera, etcétera, además es más adherente porque se lo crea, porque las creencias tienen mucha importancia en la adherencia, ahora que estamos también en un ámbito donde hablamos de telefarmacia, de farmacia hospitalaria, etcétera. La adherencia es un tema muy importante. Paciente que no se toma medicación, pues medicamento que no va a actuar, esto es impepinable. Pero para conseguir que los pacientes sean adherentes, el que haya buena experiencia y que los pacientes confíen y que los pacientes crean, sí, sí, las creencias son también muy importantes, ¿eh? Esto lo sabemos. Por lo tanto, esto es como un carrusel, hay que decir, esto es el pez que se muerde la cola. Y si todo el engranaje no cuadra, al final no llegamos al punto que queremos. A mí me lo habéis vendido el proyecto y entiendo que a cualquier profesional y a cualquier paciente también. Pero hay que hablar de la gerencia también. Y yo quiero preguntaros si es eficiente, porque yo entiendo que esto, bueno, hablabais de todo el comité que está involucrado, del número de gente que tenéis por ahí involucrada. Claro, esto es tiempo, esto es un trabajo extra, que es algo de lo que se quejan muchos profesionales, ¿no? De que no siempre hay tiempo para administrar estos cuestionarios, aunque habéis conseguido optimizar este proceso gracias a la telefarmacia. Pero la pregunta es si es eficiente, si el coste extra que pueda suponer un modelo similar a Naveta, si se compensa con los resultados que conseguís o no. A ver, esto la verdad es que efectivamente, Alberto, tendríamos que medirlo, pero fíjate que los pacientes conseguimos reducir el número de visitas y a un gerente si lo primero que le dices es que gracias a una iniciativa vas a conseguir reducir la frecuentación de un paciente en el hospital, pues esto te lo compra cualquier gestor. Y esto es así. Los pacientes, hay una reducción en las visitas y esto lo tenemos comprobado. Es decir, pacientes que antes venían 3 veces al hospital para controlar su psoriasis, es que ahora muchas veces vienen una vez, máximo dos, porque hacemos control telemático. Si el paciente en base a su analítica no sale ninguna alteración y en base a sus resultados que él mismo nos reporta nos indica que tiene ningún tipo de signo ni de síntoma, ninguna afectación a nivel físico, mental, etcétera, pues reducimos visitas y es eficiente para el hospital, pero otra vez, volvemos a lo mismo, es eficiente para el sistema y para el paciente. Si el paciente no ha de venir al hospital, no ha de pedirse el día para faltar al trabajo, etcétera, etcétera, obviamente esto es eficiente para él, para el sistema, para conciliar su vida laboral, pero también para conciliar su vida personal. Por lo tanto, sí que es eficiente, aunque sí que es verdad que este es uno de los trabajos que deberemos hacer en el futuro, porque, como dices tú, al final hay que demostrar las cosas. Todo esto que te hemos ido diciendo lo hemos medido, todavía no tenemos medido pues el impacto a nivel económico desde el punto de eficiencia sanitaria. Esto es uno de los trabajos a hacer.
No, bueno, de hecho se están haciendo en este momento en España, no por nosotros, por otros grupos de investigación, y esto sí que ya tiene un plano más académico, digamos, ¿no? El análisis del impacto real de la aplicación de este tipo de herramientas, pero ya no solo ese tipo de herramientas, sino el análisis real de la aplicación de PRONs y PRENs en nuestro contexto sociosanitario, porque la mayoría de datos son de contextos anglosajones y bueno, ya sabéis que los sistemas de salud son diferentes. En España además tenemos muchos sistemas de salud o muchos mini sistemas de salud. O sea que todo esto que estamos comentando, ¿no? Y que estáis diciendo y que tiene que ver pues con la gerencia o con la toma de decisiones económica, ¿no? Está actualmente siendo investigado. Es verdad que lo que parece apuntarse es muy positivo. Probablemente habrá cosas que mejorar en la aplicación de este tipo de sistemas, pero vamos, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento, ¿no? O sea que la pregunta está absolutamente en la cresta de la ola, de la moda, de lo que se está evaluando en este momento, ¿no? ¿Hay otras iniciativas similares a Naveta ahora mismo en España o a nivel internacional? Sí, totalmente. Sí, sí, hay muchísimas, afortunadamente, y es una muy buena noticia. Yo que sé, a nivel internacional, yo, por ejemplo, conozco Ambuflex en Dinamarca, es una de las iniciativas pioneras, lleva más de 15 años, lleva ya ahora unos 20 años, por lo tanto, nos lleva muchísima ventaja, lo tienen totalmente implementado en su sistema nacional de salud. El National Health System en Inglaterra también tiene, que decir, a nivel internacional hay muchísimas iniciativas, y luego ya más a nivel local o a nivel nacional, pues que yo conozca, más en el ámbito nuestro de farmacia hospitalaria, tenemos la iniciativa EmidCare, que fue está liderada por el Hospital Gregorio Marañón. También tenemos la iniciativa MHER del Hospital de San Pau, también, que llevan también muchísimos años de seguimiento de pacientes, por ejemplo, con trasplante cardíaco. El proyecto Telemaco también, que lo que hacía era integrar lo que es la farmacia hospitalaria con la farmacia rural, tan importante, debido a los problemas que puede haber de desplazamiento, etcétera. De manera que sí, sí, bienvenida sea. Es que al final el vehículo a través del cual se obtenga toda esta información y se implemente esto, entre comillas, voy a decir, es lo de menos. Lo importante es que se utilice, lo importante es que se implemente este tipo de asistencia sanitaria basada en valor, donde, como decía Salva, el paciente esté lo más cerca posible de la toma de decisiones. Casi, casi es que el paciente forma parte del equipo, como que evidentemente es que es el más interesado en que todo funcione bien. Por tanto, bienvenidas y estas iniciativas, donde además lo que debemos hacer, yo creo, en el futuro es compartir datos, que este lake data se sume y podamos generar la máxima evidencia de, como decía ahora Salva, se está viendo muchas iniciativas que están analizando qué tenemos que mejorar después de este boom. Ahora tenemos que parar y ver esto lo estamos haciendo bien, esto lo estamos haciendo mal, esto se puede mejorar, esto es eficiente, esto es ineficiente, esto le gusta al paciente, este no, y este es el punto en el que estamos y yo creo que el futuro es apasionante en este sentido. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay diferentes iniciativas, bueno, en fin, por no repetirlas, ¿no? Únicamente mencionar que actualmente estamos en una especie de, bueno, ya digamos que se está asentando, ¿no? Pero ha habido como una eclosión de un montón de aplicaciones que son puramente tecnológicas, de paso, de envío de datos y que, en fin, bueno, que son pues unas mejores, otras peores, pues exactamente igual que Naveta, ¿no? En fin, ahí no hay nada que comentar, ¿no? Simplemente recalcar, ¿no? El contexto de, ya que estamos hablando de Naveta y yo como coordinador científico no me gustaría irme sin decirlo, ¿no? Es muy importante el seguimiento a largo plazo, ¿no? Hay muchas iniciativas, muchas cosas, pero quizá en algún caso no, ¿no? Pero en algún caso se quedan cortas, es decir, se analiza una corte pequeña en un tiempo determinado y ya está, ¿no? Sin embargo, Naveta, bueno, pues empujando todos en la medida de lo que podemos y te agradecemos este podcast porque contribuye a ello, ¿no? A que la iniciativa se asiente en el sistema y tengamos sobre todo seguimiento a largo plazo de pacientes, ¿no? 5 años, 6 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos da una foto, no una foto concreta de un momento concreto, sino que nos da todo el periplo clínico de este tipo de usuarios, de pacientes, ¿no? Y nos aporta mucha información. Para cerrar este bloque, sí que me gustaría saber en qué situación está ahora mismo el proyecto Naveta y qué tenéis en el radar de cara a futuro. Sé que estáis jugueteando ya con inteligencia artificial y hablaremos ahora de algo promia, pero bueno, no sé si podéis hacernos un pequeño spoiler de qué tenéis en mente con esta iniciativa.
Bueno, Biel, si quieres contarte un poco Bueno, a los nivel próximos de... pasos. Sí, bueno, nosotros como un poco al hilo, ¿eh? Sí, sigo el hilo de Salva. Un poco uno de los... Y esto lo hemos hablado mucho, Salva y yo, uno de los grandes objetivos que tenemos es que esto no sea cortoplacista. Es decir, ¿no? Bueno, hacemos un pequeño proyecto, seguimiento a 6, 12 meses. Esto no tiene sentido. Nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es que haya un seguimiento real a largo plazo y que esté totalmente imbrincado en el seguimiento de nuestros pacientes. Hay pacientes que los llevamos siguiendo, pues eso, 4 o 5 años desde el inicio del proyecto. Por tanto, este es uno de los objetivos, que mantener vivo este seguimiento a largo plazo, porque además allí hay el gran reto de conseguir que los pacientes sigan viendo la utilidad de ir trabajando de esta manera, y el paciente, como es normal, también se cansa de ir contestando estos cuestionarios, pero aquí viene nuestro trabajo de engagement, ¿no? De enganchar, entre comillas, al paciente para que siga reportando datos, porque al final lo que conseguimos con esto es mejorar su asistencia sanitaria. Y luego, bueno, lo que estamos haciendo es intentar, pues esto, mejorar en el sentido de que la aplicación sea lo más amigable posible, que sea lo más fácil posible recoger estos datos, que sea visualmente atractivo tanto para profesionales como para pacientes. Y luego, bueno, pues estamos ya haciendo o trabajando el comité científico estándar sets en patologías como puede ser el vitíligo, la obesidad, que tan de en boga ahora está con los nuevos tratamientos, los agonistas de GLP-1, de manera que todo esto lo estamos trabajando. Estamos estableciendo sinergias o convenios de colaboración con otras instituciones, como por ejemplo el IEXP, el Instituto de Experiencia del Paciente, colaboraciones con universidades como la Universidad Internacional de Valencia, de la que Salva es profesor. Es decir, estamos haciendo todas estas alianzas con el Consorci de la Salud de Cataluña, de Toni Gilabert, que también es ampliamente conocido en el ámbito de la gestión sanitaria. Es decir, bueno, estamos haciendo también muchas colaboraciones con diferentes instituciones, universidades, etcétera, que al final se trata de tejer alianzas para que la iniciativa sea lo más potente y lo más útil posible para nuestros pacientes. Y luego ya estaría pues esta parte de implementación de herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial, que eso ya le cedo la palabra a Salva, que es el experto en el tema. Sí, no, hilando esto que comentabas, ¿no? De el futuro de la medicina está claro que pasa por la mano de la inteligencia artificial, ¿no? No sabemos en qué grado, esto ya lo veremos, es futuro y por tanto no sabemos cómo será, ¿no? Pero desde luego, en Aveta estamos también empeñados en utilizar la tecnología cuando sea necesario, no por el hecho de utilizarla vamos a ser mejores, esto también hay que decirlo, ¿no? Porque ¿cuál es el futuro? La humanización, o sea que el humanismo, ¿no? El humanismo ya viene de la corriente francesa de hace unos cuantos siglos, o sea que el futuro está en el pasado. Queremos usar la tecnología solo para cuando sea necesario, ¿no? Y en este sentido, mencionabas hace un segundo Algopromia, ¿no? Algopromia tiene como tres grandes bloques, ¿no? El bloque principal, o el bloque número uno, digamos, o el primer bloque sería intentar predecir la puntuación de un paciente en un cuestionario determinado. ¿Para qué? Pues para prever situaciones, por ejemplo, si un paciente que está en seguimiento psiquiátrico, ¿no? O seguimiento psicológico, utilizando cuestionarios como el HATS, que evalúan depresión y ansiedad, en el contexto de cualquier patología, no, no importa, ¿no? Pensemos en que nos interesa saber cómo está el paciente en ese rango de situación mental, si queremos decir así, ¿no? Bueno, pues si podemos prever que ese paciente, si nada cambia, va a puntuar negativamente en una de estas subescalas, ¿no? Bueno, pues el clínico, la profesional, o en fin, la persona que esté llevando la parte clínica de ese paciente puede adelantarse, ¿no? Pues como mínimo a llamarlo a consulta y evaluar la situación actual, ¿no? O sea que esto también sería muy interesante. Nunca para sustituir el valor del outcome de las personas, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Pero sí adelantarse a situaciones negativas, ¿no? Y al contrario, si va a ser positivo, pues si es un paciente que con una altísima probabilidad no va a requerir una visita a los 3 meses, pues pongámosla a 6 meses, ¿no? Y con la libertad siempre de poder venir a consulta cuando quiera, ¿no? En segundo lugar, o en segundo gran bloque de naveta, es evaluar la trayectoria del paciente a lo largo de su ciclo, me atrevería a decir vital, ¿no? A lo largo de su periplo dentro de la patología. Si nada cambia, si ninguna de las variables cambia, ¿cómo va a ir la patología de ese paciente? Pues otra vez, no por el hecho de sustituir al clínico o al profesional, sino que el profesional puede tener una herramienta para, de manera simulada, de manera virtual, explicarle al paciente, bueno, pues si usted no comienza a hacer deporte, no baja de peso, no comienza a hacer determinadas actividades, o al contrario, ¿no? A dejar de hacer no sé qué actividades que pueden ser consideradas de riesgo, pues
tabaco, etcétera, etcétera, bueno, pues su situación desde la perspectiva de la calidad de vida puede ser esta u esta otra, ¿no? O sea que también sería una herramienta virtual que ayude a potenciar el mensaje. Y en último término, una cuestión que ya tiene mucho que ver con, digamos, con el contexto de la farmacia hospitalaria y con otros contextos de seguimiento farmacológico, aunque no solo, ¿no? Pero básicamente sí, será conseguir hacer estratificación de pacientes, es decir, sabemos que las variables sociodemográficas, en la edad, antes comentábamos cuestiones del género o del sexo, la procedencia, el código postal, el nivel de estudios, etcétera, etcétera, tienen un impacto en la calidad de vida, ¿no? Esto más o menos cada uno lo podemos intuir en casa y sin tener conocimiento académico en este sentido, ¿no? Pero es un impacto muy complejo, muy complicado. Esas variables digamos que se van modulando una con otra, ¿no? Y es muy difícil linealmente colocar una variable al lado de otra para saber cuál es el impacto del género, la edad, la procedencia de manera independiente. Por tanto, hay que recurrir a sistemas de inteligencia artificial que, como sabéis, su gran baza, ¿no? Su gran fuerte es encontrar patrones donde el ojo humano no los puede encontrar, ¿no? Porque son patrones complejos. Pues justamente aquí, con estos sistemas de inteligencia artificial, podemos descubrir combinaciones de variables que a veces pudieran parecer un poco extrañas, pero que resulta que tienen impacto, ¿no? Para construir diferentes grupos de pacientes y poder prever en base a una serie de variables, por ejemplo, si esto que comentaba bien, ¿no? Tan importante como si el paciente, este paciente determinado va a ser una persona adherente a su tratamiento, ¿no? Si tenemos una previsión de que no lo va a ser, bueno, pues como farmacéuticos o como clínicos, aplicar todas las estrategias humanistas con aquella persona necesarias para implicarlo más en su propio tratamiento, ¿no? O sea que al final Algopromia es un sistema de ayuda a la toma de decisiones, de enriquecimiento a la toma de decisiones, aportará información extra, ¿no? Que se pueda utilizar, en fin, para aplicar a nuestros pacientes, ¿no? Y esta es una de las grandes, digamos, corrientes que hay actualmente en la medicina, ¿no? Y Naveta pues quiere sumarse en este sentido. Y hasta la fecha, con los resultados que tenéis, ¿habéis empezado a identificar esta capacidad predictiva de los PROs y de... Sí, 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 justo de hecho, además, te agradecemos la pregunta porque hace nada, unas semanas nos publicaban un artículo, ¿no? En una revista de impacto, en donde presentábamos el modelo de algopromia en el contexto del VIH. Veíamos como esto que estamos diciendo, ¿no? Como estos modelos son capaces de predecir la puntuación con una probabilidad de prácticamente el 99% de éxito, ¿no? O sea, que hay una pequeña probabilidad que los sistemas fallan. Se trata de predicción, ¿no? Lo otro sería futurología, que no es el caso, ¿no? O sea, que sí que estamos viendo aplicación práctica con este tipo de sistemas, ¿no? Pues magnífica noticia, sobre todo para los pacientes, que haya iniciativas como esta que están orientadas por y para ellos para mejorar su trato y su experiencia y su cuidado médico. Y ya para acabar, sí que me gustaría pediros una última reflexión al respecto de todo lo que hemos hablado hoy, que es si ahora llega otro profesional sanitario que quiere montar una iniciativa similar a Naveta, ¿qué consejo Que le nos llame por daríais? teléfono. No, perdonad por la broma. No, no, no. Justamente se trata de esto. Y nosotros lo hacemos. Aprender de todas las iniciativas que ya funcionan, que están implantadas y sobre todo rodearse de un grupo de profesionales, ¿no? Más allá de la pura tecnología, de profesionales que les ayuden a implementar cuestiones que tengan valor, en realidad que tengan valor en la práctica clínica, ¿no? Esto sería un poco la reflexión final de Naveta, ¿no? No hay que dudar de que esto es un cambio cultural, ¿eh? Es una forma de trabajar totalmente diferente. Por lo tanto, hay que ir desde arriba a abajo. Estas son iniciativas que tienen que estar apoyadas por las instituciones más altas, es decir, desde las direcciones generales, las consejerías de salud, las gerencias. Esto, el primer punto, es decir, si no están apoyadas estas iniciativas, dado el cambio cultural, de organización, de gestión de los pacientes, etcétera, etcétera, si no hay este apoyo, difícilmente se va a poder implementar. Esto, Carolina Varela, del Hospital 12 de Octubre, que es una gran experta, una de las grandes popes en este ámbito, lo explica muy bien en algunos de los artículos que publica y este es un must. Y después, evidentemente,
todos los profesionales sanitarios que participan en la asistencia sanitaria a los pacientes deben sentirse copartícipes de este tipo de iniciativas. No vale que nosotros, un grupo de profesionales, un grupo de médicos, un grupo de farmacéuticos, no, tiene que ser un tema coral. Es decir, todos los profesionales tenemos que estar alineados en qué hacemos, cómo lo hacemos, qué decisiones vamos a tomar, etcétera. Y después los pacientes tienen que estar involucrados en cómo se desarrolla. Es decir, tenemos que entrevistarnos con pacientes, asociaciones de pacientes, para que validen cómo estamos llevando a cabo este tipo de procesos, están de acuerdo. Si no, esto obviamente no va a funcionar. Y luego, finalmente, una cosa también muy importante, además yo me lo encuentro en consulta, y aquí aplicamos el mea culpa, que es que muchas veces pasamos estos cuestionarios y el día a día a lo mejor por algún motivo algún paciente se nos escapa y nos ha contestado que realmente se encuentra mal. Si el paciente no tiene un retorno de respuesta ante ante un signo, ante un síntoma, ante un cuestionario donde él nos ha dicho que se encuentra mal, si no hay retorno, el paciente se desincentiva. ¿De acuerdo? Sí, sí, lo Entonces, un que, poco la suma de todo esto que estoy diciendo, creo que sería la clave que yo le diría a alguien que quiere empezar un proyecto de este tipo. Pues muchísimas gracias a los dos. Un lujo de verdad teneros aquí, poder escucharos otra vez y agradecer también, ya que estamos a la audiencia, por seguir apoyándonos. Y nada, muchísimas gracias, Biel Salva, por este ratillo. nada, muchas gracias a ti, Alberto. Pues nosotros encantados de participar, ¿no? Y de explicar un poco lo que es nuestro proyecto, que queremos que sea el proyecto de la comunidad científica. Sí, efectivamente, muchísimas gracias por darnos voz a nosotros, que será la voz de nuestros De los pacientes. Muchas pacientes, eso gracias. es.